Bueno, saludos con todos. Esto es un nuevo episodio de Más de 200, podcast de historia andina. Como todos los programas, soy Sergio Sáez y en esta oportunidad tenemos una invitada especial. Estamos con la doctora María Camila Díaz Casas. Ella es historiadora por la Universidad Javeriana de Colombia y magíster y doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Actualmente es profesora del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana y tutora del Certificado de Estudios Afro-Latinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de la Universidad de Harvard. Sus intereses de investigación se centran en la acción colectiva y las luchas por la libertad de las personas afrodescendientes, en los procesos de construcción de estados y naciones y en las articulaciones entre raza y ciudadanía en América Latina. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Salteadores y cuadrillas de malhechores, una aproximación a la acción colectiva de la población negra en el suroccidente de la Nueva Granada, 1840-1851, y los artículos Las mujeres y la búsqueda de libertad en la frontera entre México y Estados Unidos en el siglo XIX y Entre los ríos y el mar, apuntes para una historia del Pacífico colombiano en Colombia desde las regiones. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4500 años. Desconocemos que el quechua no es una única lengua. Desconocemos que Túpac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Compartamos la aventura de redescubrirlo. Pues bien, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Sergio, a ti por la invitación y muchas gracias también a las personas oyentes del podcast. Sí, bueno, como nuestros oyentes han visto en los últimos meses, hemos estado tocando la historia de afrodescendientes, desde la captura de los esclavos en los distintos grupos africanos, el viaje transatlántico y los horrores que lamentablemente tuvieron que pasar. Y ahora pues ya vamos a empezar a tocar cómo fue la vida en el periodo colonial, cómo fue la vida de los esclavos, cómo fue la vida también de los libertos, su vida cotidiana, las estrategias que tuvieron para sobrevivir, también cómo se resistieron y toda esta rica historia que muchas veces en algunos países no es muy reconocida. En el caso peruano, por ejemplo, digamos, la población afroperuana no es tan grande, pero ha tenido tanto impacto en nuestra cultura. Y en Colombia, que ha tenido una historia y una importancia en la cultura también enorme. Pues bien, doctora, primero quisiera saber su trabajo, en qué se ha enfocado principalmente, qué ha podido encontrar en sus estudios. Primero quisiera hablar de uno de mis primeros intereses de investigación, del cual pues se derivó el libro que mencionaste en un principio, Sergio, el de Salteadores y cuadrillas de malhechores. Allí pues yo realicé una investigación sobre la acción colectiva que las poblaciones de gente libre y esclavizada habían emprendido para buscar la libertad y para enfrentar algunos conflictos sobre tierras en el suroccidente de lo que hoy es Colombia. Entonces allí pude observar cómo pues la historia del siglo XIX en Colombia, pero esto pasa en muchos otros países de América Latina, es una historia en la que prácticamente se omite el hecho de la existencia de la esclavitud, se omite de estas historias muchas veces el protagonismo de la gente afrodescendiente. Pues justamente lo que me llevó a preguntarme por ese protagonismo es ese silencio tan grande que existe en las historias con los que generalmente leemos o con los que generalmente somos educados y educadas. Pues desde ahí entonces empecé a preguntarme por cómo la gente afrodescendiente había luchado por sus intereses, cómo había resistido no solo a la esclavitud, sino
a despojo de tierras y a otra serie de injusticias históricas que se han atravesado. Entonces allí pues pude ver cómo la gente afrodescendiente en la primera mitad del siglo XIX no solamente había sido protagonista en las guerras de independencia, no solamente había cumplido un papel muy importante durante los conflictos de la independencia, sino que se había posteriormente articulado a las guerras civiles que se libraron en Colombia en ese mismo periodo. Entonces lo que pude ver allí es que lejos de esos relatos que nos dicen que la gente afrodescendiente se había sumado a las guerras civiles simplemente como reproductores de las ideas de las élites o como carne de cañón prácticamente de los intereses de las élites, pues en realidad lo que yo pude observar allí es que la gente afrodescendiente logró ver en las guerras civiles una posibilidad de acceder a la libertad, una posibilidad de ascenso social y de movilidad económica, y precisamente por eso se articuló a estas guerras civiles. También pude observar cómo en el periodo entre guerras, las poblaciones de gente libre y esclavizada también continuaron las acciones armadas buscando la libertad, y también pues pude observar allí una forma de buscar la libertad que no había sido muy estudiada hacia las primeras décadas del 2000, pero que ahora sí tiene una historiografía muy interesante. Fue el uso de la justicia que hicieron los esclavizados para poder luchar por la libertad. Entonces muchas veces se nos ha hecho saber que la gente esclavizada se fugaba, construía palenques o quilombos o comunidades autónomas lejos del orden colonial, o protestaba a partir de rebeliones por la condición de esclavitud. Sin embargo, pocas veces se nos ha hecho saber que la gente esclavizada también acudía a la justicia y también conocía la legislación existente y acudía a las instancias judiciales para demandar su libertad o la libertad de sus seres queridos. Entonces, en este contexto del suroccidente de Colombia, en la primera mitad del siglo XIX, pude observar cómo muchas mujeres esclavizadas acudían a los tribunales, luchaban por la libertad de sus hijos, de sus esposos, de sus familiares, por su propia libertad. Y allí entonces también se puede observar cómo hay un conocimiento por parte de las personas esclavizadas de la legislación, de los argumentos jurídicos. Y pues esto creo que es muy interesante, que nos aleja muchas veces de esta idea de los esclavizados pasivos, de los esclavizados víctimas pasivas de la historia, sino que más bien nos muestra agentes y mujeres agentes que buscan diversas estrategias para obtener la libertad propia y la de los seres queridos. Entonces, en este contexto, pues fue muy evidente que en un periodo de represión muy fuerte, la gente esclavizada empezó a acudir a los tribunales en mayor medida, y allí entonces empezó a luchar por la libertad, invocando argumentos legislativos, argumentos jurídicos, invocando una serie de argumentos justamente para presionar por sus intereses. Es bastante interesante lo que nos comenta, es bastante amplio también. Esta idea de ver también a los afrodescendientes como yendo detrás, ¿no? De otros movimientos. Es parte de las construcciones de los discursos nacionales, ¿no? Nacionalistas, escritos siempre desde una élite criolla, que los movimientos son de los grandes hombres, ¿no? Es algo que también está muy presente en la historiografía tradicional. Por lo que comenta yo, también sucedía en Colombia, en todo caso, ¿no? Esta invisibilización que comenta ha impedido que se conozca esta riqueza de la historia de nuestros antepasados, que no son tampoco tan antiguos. Si pudiese ampliar un poquito en el contexto de las guerras de independencia, ¿cuál era el contexto en este caso de los afrodescendientes de esclavos y también de libertos al iniciar las guerras, ¿no? Porque en Perú está muy difundido también la idea de los bandidos y de rebeldes que aprovecharon también este contexto para no solamente, digamos, aprovechar el caos y poder sobrevivir y establecer una serie de estrategias bastante interesantes, sino que también en algunos casos se aliaron con
las fuerzas de los ejércitos libertadores y fueron comandantes, fueron importantes figuras militares y también fueron reprimidos de forma muy, muy violenta. ¿Cómo fue durante ese contexto la resistencia o la actuación de los afrodescendientes en la zona que usted ha estudiado? Bueno, pues yo quería empezar diciendo que estoy pues de acuerdo contigo en que las historiografías nacionalistas lo que han hecho generalmente es construir una imagen de las guerras de independencia llevadas a cabo por hombres blancos a caballo, que fueron quienes crearon las naciones y los estados en los que vivimos hoy. Pero pues una revisión rigurosa pues nos obliga precisamente a cuestionar esa idea y nos obliga a replantearla. Y yo creo que esto es algo que trasciende las fronteras nacionales. Yo creo que esto es algo que pasa en muchos países latinoamericanos. En el caso de Argentina me parece muy relevante hablar de todos estos investigaciones recientes que cuestionan los mitos sobre el origen exclusivamente de inmigrantes italianos y europeos en general, de los pobladores argentinos, y que más bien nos muestran lo complejo de sostener un mito como que la gente afrodescendiente que participó masivamente en las guerras de independencia desapareció a causa del conflicto bélico. Una serie de investigaciones, como por ejemplo las de Magdalena Candioti, pues nos muestran que esta idea es insostenible, que más bien hay que hacer un ejercicio riguroso para poder encontrar las fuentes que nos muestran la presencia africana, la presencia afrodescendiente constante en la historia argentina. Algo muy similar pasa en el caso de México, en el que prácticamente el discurso de José María Morelos y Miguel Hidalgo haciendo la independencia es el que ha trascendido también en los formatos educativos, y más bien pues hay investigaciones muy recientes que muestran que Vicente Guerrero, el segundo presidente de la República Mexicana, fue un hombre quizás mulato que participó como comandante de los ejércitos después de la muerte de Hidalgo y Morelos, y que movilizó una serie de poblaciones afrodescendientes en los estados actuales de Guerrero y Oaxaca. En el caso de Colombia, el asunto es muy interesante porque pues, primero habría que decir que en el virreinato de la Nueva Granada, la población esclavizada y libre de origen africano, pues fue una población muy importante para la producción económica en casi todo el territorio de lo que hoy es Colombia. Sin embargo, cuando ya nos estamos acercando al siglo XIX, prácticamente quedan dos bastiones esclavistas importantes, porque ya parte de esa población esclavizada había logrado tener la libertad por distintas vías. Entonces, cuando ya estamos hablando de las primeras décadas del siglo XIX, tenemos que Cartagena, en el Caribe y su entorno rural, eran uno de estos dos bastiones esclavistas, y el suroccidente, es decir, los actuales departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, persistía también la esclavitud como una fuente importante de mano de obra y como una fuerza de trabajo importante para la producción económica. Entonces, cuando estallan las guerras de independencia, en estos dos lugares tenemos dos sucesos interesantes. Bueno, en un primer momento tenemos el caso de Cartagena, que es un caso muy interesante porque Cartagena es de las primeras ciudades en América que se declaran independientes de la monarquía católica. Recordemos que cuando Fernando VII renuncia a sus condiciones reales en las abdicaciones de Bayona, y a partir de las juntas y las cortes que se crean en territorios americanos, la mayoría de pronunciamientos están dirigidos a hablar de autonomía frente a la corona, o a hablar de conservar la soberanía mientras vuelve el monarca. Por eso estas frases tan famosas como "viva el rey, muera el mal gobierno", es decir, las juntas y las cortes no necesariamente se están pronunciando por la independencia de la monarquía católica. Pero lo que pasa en Cartagena es muy interesante porque justamente los criollos, las élites blancas de la ciudad, se reúnen para construir el 11 de noviembre de 1811 un pronunciamiento en el mismo sentido, declarando que viva el rey, que muera el mal gobierno,
pero en Cartagena existía una importantísima población de gente negra, de gente mulata, muchos de ellos ya libres, que desempeñaban los oficios urbanos y los oficios portuarios. Y estas personas precisamente acuden a la reunión del Cabildo de Cartagena y son las que presionan a las élites criollas para transformar su pronunciamiento de autonomía frente a la corona por un pronunciamiento de independencia frente a la corona. Entonces, prácticamente podríamos decir que la declaración de Cartagena es una declaración única y muy temprana, gracias a la acción de los mulatos y de los negros artesanos de un barrio que se llamaba Getsemaní. Pues esto es muy interesante porque muchas veces pensar las independencias con unos sujetos afrodescendientes como protagonistas nos parece algo un poco difícil, pero los sucesos de Cartagena en 1811 pues nos muestra que, por el contrario, quienes presionaron a las élites para poder declarar a Cartagena independiente fueron justamente estos hombres y mujeres negros y mulatos de Getsemaní. Y en el otro bastión esclavista, que era el suroccidente, pues también podemos ver algo muy interesante, y es que allí la gente de origen africano participó en los dos bandos en conflicto. No podemos caer en ninguna de las dos apreciaciones. Decir que la gente esclavizada y la gente libre simplemente participó como reproductora de las ideas de las élites en las independencias, pero tampoco decir que los afrodescendientes vieron en los ejércitos insurgentes o libertadores una posibilidad necesariamente de libertad. Por eso eligieron irse a los dos bandos, porque la participación popular en las guerras de independencia son asuntos mucho más complejos que decir que los patriotas o los insurgentes iban a libertar a los esclavizados o que la corona iba a perpetuar la esclavitud. Entonces lo que pasa en el suroccidente es que hay algunos afrodescendientes que se suman a los ejércitos realistas, los ejércitos que defienden a la corona, mientras que otros se suman a los ejércitos insurgentes. Y yo creo que aquí es importante mencionar que hacia la segunda mitad de la década de 1810, Simón Bolívar, comandante de estos ejércitos libertadores o insurgentes, empieza a considerar como una opción importante prometer la libertad a la gente esclavizada si es que participa en los ejércitos que están a su cargo. Entonces Bolívar empieza a hacer esta promesa de libertar a quienes hagan parte de sus ejércitos, y esto hace que se reclute mucha gente en los ejércitos de Bolívar. Por eso tenemos gente participando en ambos bandos, porque si bien Bolívar prometió la libertad a los esclavizados, esta fue una táctica que también copiaron los ejércitos de la corona, y los ejércitos realistas también prometieron la libertad a cambio de la participación en los ejércitos. Entonces tenemos precisamente esta actuación en ambos bandos. Pero esto pasaba en el suroccidente. Recordemos que en Cartagena, que tenemos esa esclavitud mucho más urbana, pues allí hubo un movimiento diferente que tiene que ver con estos pronunciamientos de 1811 que ya mencionamos, mientras que en el suroccidente tenemos este fenómeno, la participación en los dos bandos en conflicto. También, como tú señalabas anteriormente, Sergio, las guerras de independencia lo que van a hacer en el suroccidente en concreto es debilitar los mecanismos de sujeción de la mano de obra esclavizada. Entonces, todo lo que ocurre con las guerras de independencia va a hacer que haya muchas fugas, que haya cimarronaje, es decir, que la gente se fugue y establezca una vida en otras ciudades diferentes o en otras haciendas diferentes a las en las que estaba residiendo. En el Pacífico colombiano, por ejemplo, va a ocurrir un fenómeno muy interesante, es que precisamente por esa pérdida de control que tienen las élites del territorio del Pacífico por las guerras de independencia, hay muchas cuadrillas mineras de gente afrodescendiente que prácticamente quedan autónomas en el territorio y que quedan prácticamente de manera autónoma explotando las minas de oro en las que estaban trabajando. Entonces es un fenómeno pues complejo y muy interesante ver todo lo que desatan las guerras de independencia.
Sería un error decir todos los afrodescendientes defendieron la corona, todos los afrodescendientes defendieron los ejércitos de Bolívar. Al contrario, los afrodescendientes en el territorio de la Nueva Granada vivían condiciones muy distintas, vivían en regiones muy distintas, tenían experiencias y trayectorias muy distintas, y esa diversidad justamente es la que explica por qué actuaron de estas maneras tan distintas a lo largo de las guerras de independencia. Sí, justo lo que comenta, doctora, incluso desde la rebelión en Haití, la actuación de los esclavos y también de los libertos era completamente diferente, ¿no? Dependiendo de su contexto, y todos los bandos prometían libertad, y es algo que lamentablemente fue un instrumento que utilizaban clases gobernantes para poder tener más ejército y poder ganar, sin necesariamente apoyar al 100% esta libertad o querer romper los regímenes de explotación y discriminación que existían, ¿no? En Perú también San Martín fue el que promete la libertad a todos los que se unan al ejército libertador. También anuncia lo que le llaman, ¿no?, la libertad de vientres, para que no haya todos los nuevos hijos de esclavas ya no nazcan como esclavos, pero luego con los distintos golpes de Estado, con los distintos gobiernos que hubo, se fue retrocediendo, y es a mediados del siglo XIX recién que ya hay en el caso de Perú por lo menos, completa libertad de los esclavos. Pero a lo largo de toda esa época se seguía instrumentalizando a la población, ¿no? Que tampoco es que hayan sido pasivos, ¿no? Como usted comenta, cada uno también tiene sus intereses y decide un bando o el otro para apoyar. Entonces vemos que este es algo que no es solo de un contexto, no solo de la independencia, es algo que se va repitiendo a lo largo de las nacientes repúblicas latinoamericanas. En el caso de Colombia también, en los trabajos que usted ha realizado, veo, ¿no?, que ocurre una situación similar, ¿no? Vemos que también se les promete, las élites, digamos, de corte más conservador, al enfrentarse con otros grupos liberales, están pidiendo que no se les dé tantas libertades, que eso afecta más bien la producción, afecta la economía. Vemos cómo se repiten incluso muchos de estos discursos hasta la actualidad, no afecta la economía, vamos a entrar en crisis. Y ahí es como que un tira y jale y los que están en medio son las poblaciones afrodescendientes, ¿no? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, pues yo quería empezar refiriéndome a la primera parte de tu intervención, Sergio, recordando pues esto que señalabas al final, cuando nosotros vemos que la gente esclavizada se sumaba a los bandos en conflicto, justamente por la promesa de otorgar la libertad, no podemos necesariamente verlo como una instrumentalización, un uso de las élites de la gente esclavizada. También tendríamos que pensar si lo podemos leer al contrario, pensando cómo esas promesas de libertad prácticamente pueden ser una oportunidad política que los esclavizados utilizaron para poder obtener la libertad. Entonces, como tú decías al final de tu intervención, pues no podemos ver que la participación de los esclavizados en estos ejércitos tenía que ver solamente con la instrumentalización que las élites hacían sobre ellos, porque esto sería leerlos como víctimas pasivas de la historia o como convidados de piedra. Más bien también podríamos pensar cómo esas actuaciones están relacionadas con los intereses de las personas esclavizadas. El interés principal es obtener la libertad. Otro asunto que me parece importantísimo es que hablemos justo de esa diversidad de experiencias y de trayectorias de la gente afrodescendiente en las Américas, porque yo creo que es interesante pensar como un principio del racismo contemporáneo precisamente es homogenizar, precisamente es hacernos pensar que todas las personas indígenas tienen estas características, que todas las personas africanas tienen estas características, que todas las personas afrodescendientes responden a estas características. Y pues cuando vamos a observar la realidad, pues estas premisas son totalmente insostenibles, y más bien nos damos cuenta que todas las comunidades humanas están atravesadas por una serie de relaciones de poder, de intersecciones de género, clase, edad, nacionalidad, raza, etc.
Lo que comenta, doctora, es bastante cierto. No deberíamos, un error de mi parte, hablar de instrumentalización, ¿no? Sino que ellos mismos tienen agencia, deciden cómo intervenir en todos estos procesos que sucedían. Y otro punto que me parece también bastante importante resaltar es todos estos prejuicios que se generan y que se, como menciona usted, homogeneizan a la población y que hasta ahora los arrastramos, ¿no? Y no solamente bueno, es muy, muy conocido, por ejemplo, en países como el Perú, los prejuicios a las poblaciones andinas y todos los sesgos racistas que todavía se reproducen en muchos aspectos de la sociedad. Con las poblaciones afrodescendientes también. Usted mencionaba en sus trabajos cómo esta idea de calificar a los esclavos ya liberados como ociosos, como que no quieren trabajar y por eso se dedican al crimen, se dedican al contrabando. Eso permea la cultura popular y se encuentra presente incluso hasta ahora, ¿no? Y lamentablemente también lo vemos que cómo es utilizado para atacar, denigrar a adversarios políticos o incluso a una población cuando está reclamando ciertos derechos. Y estos discursos usted menciona, que se gestan desde antes incluso, pero en el siglo XIX hay documentación importante al respecto. Bien, pues me quería referir también a esto primero que señalaba Sergio, justo porque cuando hablaba de esta diversidad de experiencias y trayectorias de las personas afrodescendientes en las Américas, pues me refería a esto precisamente para que entendiéramos que necesitamos tener en cuenta todos estos contextos para poder comprender cómo y por qué estas personas participaron en la vida política del siglo XIX, por ejemplo. Y esto lo digo porque yo creo que hubo de todo. Como tú muy bien dices, de pronto sí hubo gente instrumentalizada, de pronto sí hubo gente obligada. Recordemos que las formas de reclutamiento de los ejércitos en el siglo XIX, pues tenían una serie de prácticas que hoy consideraríamos muy poco éticas, como por ejemplo reclutar a las personas que no tenían hogar, reclutar personas en la calle, reclutar gente por un cargo que se denominaba como vagancia, prácticas que hoy nos parecen muy poco éticas, pero que además ocurrían en el siglo XIX con mucha frecuencia. Entonces, cuando yo decía justamente que pensáramos en esa diversidad de experiencias, trayectorias y contextos de la gente afrodescendiente en el siglo XIX, es porque si queremos preguntarnos por cómo participaron en las guerras de independencia en América, pues tenemos que tener en cuenta esos contextos tan diversos. Hubo personas que fueron víctimas pues de estas conscripciones forzadas, hubo personas que fueron obligadas por los propietarios esclavistas a participar en los ejércitos por sus intereses, hubo otras que se fugaron y no tuvieron que estar en la mitad del conflicto, o hubo otras que por decisión personal decidieron sumarse a ciertos bandos para obtener su libertad. Hubo otras que se quisieron mudar a las ciudades para escapar del conflicto del mundo rural, en fin. Hay una serie de experiencias tan diversas que no podríamos entonces establecer una regla general, sino que ya tendríamos que irnos a contextos un poco más locales y a experiencias y trayectorias un poco más complejas para poder comprender estas motivaciones de participar en las guerras o las condiciones que hicieron que las personas participaran en las guerras de independencia. Por otro lado, pues me parece muy interesante esto segundo que preguntas, porque sí creo que justo en estos contextos de movilización política de las personas afrodescendientes en las Américas, hay toda una construcción de opinión pública que quiere deslegitimar estos movimientos, estas movilizaciones políticas a partir de estereotipos racistas, justamente. Entonces, como tú muy bien señalas, para el caso que yo estudié hace unos años en el suroccidente de lo que hoy es Colombia, pues es evidente cómo la reacción de los propietarios esclavistas configuró una serie de periódicos y de imprentas en donde se publicaban continuamente noticias para crear un estado de alarma social
para calificar de esta manera a los movimientos de los esclavizados. Entonces, en alguno de los artículos que citaste, pues cito un periódico muy interesante que se llama El Payanés, que es un periódico que se crea solamente durante un año, 1843, que es un año en el donde hay una confrontación armada interesante. Y en este año, entonces, Julio Arboleda, que es uno de los esclavistas más importantes del suroccidente para este periodo, crea el periódico. Él es el editor, el redactor y pues el financiador, por supuesto. Y en este periódico pues constantemente está denunciando a los esclavizados que se están movilizando, está denunciando los grupos de guerrillas que han conformado, está denunciando todo el tiempo una serie de acciones, pero siempre las denuncia desde estereotipos como la barbarie y el salvajismo de la gente negra, como la violencia que es inherente a la gente negra. Hay una categoría que se utiliza mucho en esta prensa del siglo XIX del suroccidente, que es la posibilidad de que existiera una guerra de castas, por ejemplo. Y todas estas movilizaciones de la gente afrodescendiente pues son leídas en estos periódicos como una puerta abierta hacia una guerra de castas. Y ya que tú mencionaste en algún momento el caso de la revolución haitiana, pues también es muy interesante ver cómo en el siglo XIX, sobre todo en las primeras décadas, las élites esclavistas están muy asustadas con que ocurra algo similar a lo que ocurrió en Haití, y todo el tiempo están alertando sobre cómo en cualquier momento una movilización de esclavizados puede terminar en una gran rebelión y en una guerra de castas. Entonces aquí es interesante pues ver cómo estos personajes, estas élites no están leyendo en la movilización de los afrodescendientes desde ideas como el contexto, las trayectorias, las experiencias, por supuesto, sino que las están leyendo desde sus estereotipos racistas, asignándoles características de vagancia, barbarie, violencia inherente y carácter belicoso a las personas negras. Entonces esto, pues, como decías tú, pues habría que preguntarnos qué tanto constituye algunos de los estereotipos racistas que nosotros quizás repetimos en el presente y a los que nos referimos en el presente. Hay otro ejemplo que a mí me parece muy interesante y es mostrar cómo después de la abolición de la esclavitud en 1851 es en Colombia, empiezan a forjarse una serie de estereotipos sobre la vagancia de las poblaciones libres. Y entonces se empiezan a hacer una serie de representaciones gráficas y también textuales de la gente negra como gente perezosa, que no quiere trabajar, propensa al crimen, propensa a los vicios, propensa a la violencia. Y pues creo que lo que nos ha ocurrido en algunas sociedades latinoamericanas es que estos estereotipos se naturalizan y se empiezan y empiezan a circular y se naturalizan de una manera en la que pareciera que son verdaderos, las personas las empiezan a repetir constantemente sin caer en cuenta pues, de cuáles son esos contextos de emergencia de ese tipo de ideas. Entonces, efectivamente, en el siglo XIX empiezan a surgir todas estas ideas de la barbarie, de la vagancia, de la pereza, de los vicios, que, pues, insisto, quizás son parte constitutiva de muchos de los racismos contemporáneos. Por eso también es importante el estudio histórico, ¿no? Porque es como muchos como que ideas populares que se siguen manteniendo y que, de nuevo, conocer el contexto para saber en qué época se gestaron, cuáles eran los intereses de las personas que crearon estos, que difundieron estos prejuicios, es parte muchas veces del desconocimiento de toda esta historia que es tan complicada. Regresando al siglo XIX, justo otro de los temas que me parece importante poder conversar es luego pues de las guerras de independencia, en donde vemos que hay estos conflictos, en donde vemos que poblaciones afrodescendientes de esclavos o de libertos apoyaban uno u otro bando. Ahora estamos en un contexto distinto, las nacientes repúblicas latinoamericanas.
¿Cómo se mostró en este caso, cómo actuaron frente a esta época diferente, ¿no? Vemos que el discurso conservador se desarrolla porque tienen temor, quieren mantener todavía regímenes de opresión, pero ¿ante qué era ese temor, no? Más allá del temor, digamos, a una revuelta como la Revolución Haitiana, ¿qué era lo que estaba sucediendo concretamente, no? Usted ha trabajado estas épocas entre guerras civiles, cómo estas poblaciones, sea de manera violenta o sea de una manera no violenta, a través de juicios, a través de denuncias, también mostraban una resistencia a ese orden impuesto y discriminatorio. ¿Qué es lo que sucedía en ese contexto, bueno, en este caso, en la zona que usted ha estudiado? Bueno, pues yo primero quería, para responder esta pregunta, aludir a un concepto muy interesante que ha creado una autora panameña que se llama Maritza Lazo, y es el concepto de mitos de armonía racial. Es un concepto que Maritza Lazo retoma del concepto de democracia racial que se utilizó en el siglo XX para describir las sociedades cubanas y brasileras, aludiendo a que supuestamente existía una igualdad en el ejercicio de los derechos independientemente del color de la piel. Entonces, hago referencia al concepto de mitos de armonía racial de Maritza Lazo, porque yo creo que es un concepto muy útil para describir justamente la situación que tú estás preguntando. Porque lo que nos dice el concepto de mitos de armonía racial, que aplica a muchos países latinoamericanos, no solamente Colombia, es un concepto que nos muestra cómo en el surgimiento de las repúblicas, de los estados y de las naciones, que por cierto son en los que vivimos actualmente, las élites crean todo un discurso sobre la inexistencia de desigualdades raciales y la inexistencia de tensiones raciales en América Latina, en los nuevos países latinoamericanos, en contraste con lo sucedido en Estados Unidos. Entonces, me refiero a estos mitos de armonía racial porque creo que en América Latina es muy común encontrar discursos como el racismo no existe en América Latina porque todos somos mestizos, o como el racismo no existe en América Latina, sí existe en Estados Unidos y miren la diferencia, o en América Latina el problema es de clasismo y no de racismo. Y me parece que esto describe un poco la situación que tú estás preguntando del siglo XIX, porque lo que tenemos que entender es que en el siglo XIX, en la gestación de estas nuevas naciones, pues empiezan a establecer una serie de políticas que aparentan igualdad. Por ejemplo, en México, en Colombia, se prohíben las distinciones de castas, es decir, se prohíbe que en los documentos públicos se clasifique a las personas como se hacía en el mundo colonial: mulato, pardo, negro, castizo, mestizo. Se prohíbe esto en la documentación del siglo XIX. Entonces pareciera que esta es una medida que nos está hablando de una sociedad más igualitaria, pero en realidad es una medida que va en concordancia con la construcción de nuevos estados y nuevas naciones, para dejar de ser súbditos del rey de España y luego ser ciudadanos de las nuevas repúblicas. Se necesita todo este proceso de construcción de la nación y de la ciudadanía, y estas medidas, entonces, más que hablarnos de una sociedad igualitaria, nos hablan de una sociedad en la que se está intentando construir un nuevo proyecto nacional. En Colombia particularmente, pues tenemos que tras las guerras de independencia se hace un congreso, un primer congreso, el Congreso de Cúcuta, en el que se reúnen pues delegados, diputados de distintos lugares de la nueva República de Colombia, que hace parte de que está conformada por las actuales repúblicas de Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia. Y esta gran República de Colombia entonces se reúnen sus diputados en 1821, y allí en Cúcuta se empieza a discutir toda una serie de asuntos políticos, económicos y sociales para la nueva república. Y uno de los asuntos que se discute es la abolición de la esclavitud. Entonces en el Congreso de Cúcuta hay todo un enfrentamiento entre abolicionistas y esclavistas o proesclavistas, y allí entonces lo que es evidente es que mientras hay unos bandos que
defienden la libertad de vientres o que incluso defienden la abolición de la esclavitud, aludiendo a los discursos de la igualdad, de la libertad. Hay otra facción que defiende la permanencia de la esclavitud, que no ve ninguna contradicción entre la existencia de las nuevas repúblicas y la pervivencia de la esclavitud, y que al contrario sostiene que la economía se va a derrumbar si es que se prohíbe la esclavitud, y que además sostiene que podría existir una amenaza gravísima al orden social si es que los esclavizados obtienen la libertad. Entonces, estas posiciones en conflicto en el Congreso de Cúcuta finalmente terminan representadas en una ley de libertad de vientres que se expide el 21 de julio de 1821. Entonces, es una ley de libertad de vientres que lo que dice es que los niños que nazcan a partir de esta fecha de madres esclavizadas van a quedar libres, pero que van a tener que esperar hasta los 18 años para poder adquirir la libertad. Mientras tanto, van a estar bajo tutelaje de los propietarios esclavistas. Entonces, pues esto hace que haya que esperar la libertad hasta 1839, pero cuando llega a 1839, lo que tenemos es que se han creado algunas juntas de manumisión que en realidad no han cumplido la labor de liberar a los esclavizados, juntas que se han preocupado más bien por indemnizar a los esclavistas que por proteger a los esclavizados. Existen registros que nos muestran que esas juntas de manumisión muchas veces estaban cooptadas por las alianzas entre esclavistas, miembros de la iglesia, miembros de las élites locales, y entonces para 1839, que es la fecha en la que supuestamente quedaban libres los hijos de mujeres esclavizadas, pues tenemos un balance pues pesimista. Y lo que vamos a ver en este año también es que va a empezar a estallar una guerra civil que fue denominada como la Guerra de los Supremos. Entonces, en la Guerra de los Supremos, en el suroccidente, los esclavizados participan de manera muy activa, precisamente por las promesas de libertad del bando de José María Obando, que es el comandante que se levanta contra el gobierno central. Y vamos a ver que en 1841 se derrota a José María Obando y hay una represión muy fuerte contra los esclavizados que participaron en la guerra, esclavizados y esclavizadas, porque también tenemos muchos registros que nos hablan de mujeres que allí hicieron parte de las acciones bélicas. Lo que vamos a ver es que en 1842, con la excusa de la participación de la gente afrodescendiente en la Guerra de los Supremos, se va a expedir una nueva ley que se llamaba la Ley de Aprendizaje. Entonces, en esa nueva ley ya no se sancionaba que los hijos de las mujeres esclavizadas quedaban libres a los 18 años, sino ahora a los 25 años. Es decir, se alargaban 7 años más la condición de esclavitud. Y pues esto tuvo como respuesta precisamente todo lo que hemos discutido sobre las acciones bélicas de los esclavizados, el acudir a los tribunales, acudir a las instancias judiciales para pedir la libertad, invocando la ley de libertad de vientres muchas veces. Pero vamos a ver que hacia mediados del siglo XIX va a cambiar este contexto político y vamos a ver entonces una acción colectiva de la gente afrodescendiente, libre y esclavizada, mucho más ligada a la acción de los partidos políticos en el suroccidente. Esto lo vamos a ver porque en 1848 y 1849 se crean el Partido Liberal y el Partido Conservador respectivamente en Colombia. Y estos partidos van a crear una serie de sociabilidades para poder regular, administrar ese caudal electoral de los sectores populares. Los liberales en concreto van a crear unas sociabilidades que se llamaban las sociedades democráticas. De allí entonces lo que hacían era reunirse, discutir sobre algunos textos, sobre la política, hablar sobre el gobierno liberal de José Hilario López, el presidente que había asumido el poder en 1849. Y es muy interesante observar cómo mucha gente afrodescendiente se empieza a sumar a las sociedades democráticas y empieza entonces a participar en estas discusiones, empieza a
es discutir sobre estos sentimientos republicanos, liberales, sobre la abolición de la esclavitud, sobre asuntos de defensa de los ejidos, de tierras ejidales usurpadas por las élites, en concreto en Cali. Y entonces allí podemos ver pues que la situación se vuelve un poco más oficial del Partido Liberal. Los afrodescendientes se suman en gran medida a estas sociabilidades liberales. No podemos decir que no existieron afrodescendientes en las sociabilidades conservadoras, no, creo que es una conclusión un poco arriesgada, pero sí podemos ver que masivamente en el suroccidente los afrodescendientes se suman a los liberales. Y entonces allí lo que vamos a ver es una participación política pues en las sociabilidades, pero también una participación en los eventos violentos que enfrentan a ambos partidos políticos, también una participación del lado de los liberales, de la gente afrodescendiente en términos generales, por una guerra civil que estalla en 1851, y es una guerra civil que encabeza Julio Arboleda, el esclavista, cabeza del Partido Conservador en el suroccidente, y que es una guerra que inicia este personaje en contra de las medidas liberales, entre ellas la abolición de la esclavitud. Aquí entonces vamos a ver que mucha gente afrodescendiente se va a sumar a los ejércitos del gobierno liberal, lo que nos muestra que no solamente estas personas participaron activamente en las sociabilidades políticas, sino que defendieron su propia libertad, fueron a la guerra para defender la legislación que sancionaba definitivamente su libertad. Entonces el contexto político de principios del siglo XIX en Colombia, como en otros países latinoamericanos, es muy convulso, está lleno de guerras civiles, de un Estado en construcción, de un Estado que no tiene poderes efectivos en muchos territorios, de poderes locales, de facciones políticas, y pues todo esto es determinante para que podamos entender esa participación política de los afrodescendientes. Bastante interesante lo que nos comenta y bastante complejo, como siempre. Cada contexto en cada país latinoamericano ha sido muy diferente. Las razones para apoyar a uno u otro bando han sido muy distintos. Quisiera un poco ir cerrando con, digamos, qué sucede después. Digamos, ya más adelante del siglo XIX, una vez que ya, inicio del siglo XX, y una vez que ya hay abolición de la esclavitud, ¿cómo actúan los distintos grupos de afrodescendientes ante este nuevo contexto? Siguen todavía en estas nuevas repúblicas, ya no tan nuevas, en donde se siguen reproduciendo instituciones discriminatorias, en donde siguen teniendo dificultades para poder desenvolverse como ciudadanos que supuestamente ya eran de pleno derecho, pero ¿a qué situación se enfrentan? ¿Cómo lidian con estos nuevos contextos? Ya en una época donde ya no hay esclavitud legal. Bueno, pues en 1851, entonces, como decíamos, se prohíbe la esclavitud legalmente en Colombia, pero esto no quiere decir que con la abolición de la esclavitud se acabe el racismo, se acabe la desigualdad, se acaben las injusticias históricas del periodo colonial y de la primera mitad del periodo republicano. Esta legislación pues es un hito importantísimo en la historia de Colombia. Finalmente es la ley que prohíbe que la gente pueda seguir siendo esclavizada de manera legal, pero pues es una ley que pues tiene estas limitaciones, ¿no? Que no transforma las condiciones materiales de las poblaciones afrodescendientes y que tampoco transforma los problemas estructurales de racismo y desigualdad que ya hemos comentado. Entonces, vamos a ver que en Colombia, esto también es un argumento aplicable a otros países, lo que se prioriza es la indemnización a los esclavistas. Lo que muchos estados latinoamericanos hacen tras las leyes de abolición de la esclavitud es indemnizar a los propietarios esclavistas porque supuestamente fueron ellos los que perdieron con la abolición de la esclavitud. Y entonces esto hace que no se haya entregado a las personas afrodescendientes libres ahora ni tierras, ni medios económicos, ni nuevos proyectos para emprender su vida en libertad.
Entonces habría que decir que pues, muchas de estas personas en el suroccidente de Colombia se quedan prácticamente trabajando en condiciones idénticas a las que existían en la esclavitud. Se quedan trabajando en las mismas haciendas donde habían residido sus familias por generaciones, siguen siendo explotados por los mismos esclavistas que se reclamaban como sus dueños antes de la abolición de la esclavitud, siguen siendo víctimas de explotación, de racismo, de limitación en la movilidad, de castigos físicos. Entonces pareciera que en estos casos no cambia mucho la situación con la ley de abolición de la esclavitud. Pero existieron otros casos que vale la pena mencionar. Hay una autora que se llama Claudia Leal, que escribe un libro maravilloso que se llama Paisajes de Libertad. Y Claudia Leal lo que nos muestra, por ejemplo, es que en el Pacífico, en el litoral pacífico colombiano, muchas personas afrodescendientes, ahora libres, empezaron a tener mayor autonomía de la explotación de sus recursos porque muchas de las élites que eran dueñas de las minas y en general de los recursos mineros del Pacífico, pues con el mundo republicano han perdido el control sobre el territorio, se han dislocado de sus circuitos comerciales y de poder, y entonces en el Pacífico, en el litoral, quedan muchas comunidades afrodescendientes que empiezan a hacerse dueñas no solamente de los recursos minerales, sino también de las pieles, de las maderas preciosas, de ciertos recursos vegetales que empiezan a exportar a otros lugares del mundo. Entonces ella lo que nos va a mostrar, por ejemplo, es que después de la abolición de la esclavitud en algunas comunidades del litoral pacífico se empiezan a crear comunidades autónomas que explotan estos recursos naturales, que los exportan, y esto pues hace que se cree una población autónoma económicamente y pues, que vive una vida muy distinta a la que existió bajo la esclavitud. También habría que señalar que en el suroccidente se crean una especie de campesinado negro, que es un campesinado muy interesante porque es un campesinado que ya desde finales del periodo colonial incluso se había empezado a asentar en los márgenes de las haciendas. Y desde esos márgenes de las haciendas, lejos del control de los esclavistas y de los hacendados, habían reinventado su producción económica. Entonces allí tendrían cultivos de tabaco, cultivos de caña de azúcar, una serie de cultivos que les permitían producir bienes manufacturados como el aguardiente, por ejemplo. Pues estos bienes eran vendidos en mercados locales y hacía que estas poblaciones produjeran de manera autónoma, pero además pudieran tener recursos producto de la venta de sus productos en los mercados, y pues esto muchas veces competía con la producción de las haciendas, que además tenía que pagar impuestos. Entonces este campesinado negro pues es muy interesante porque es un campesinado que es heredero de todos estos asentamientos de finales del periodo colonial en los intersticios de las haciendas. También tenemos muchas poblaciones urbanas que después de la abolición de la esclavitud, como en Cartagena, pues siguen desempeñando una serie de oficios urbanos importantes. Y pues habría también que señalar que en la segunda mitad del siglo XIX, pues estas personas deben convivir con un racismo que prácticamente se vuelve científico en el siglo XIX. Recordemos que la ciencia se pone prácticamente al servicio de las ideas de razas superiores e inferiores en el siglo XIX, y luego en el siglo XX, pues las ideas de la eugenesia y el racismo también llevado a niveles extremos, pues hace parte de la formación nacional latinoamericana. Lo que sí habría que decir es que, pues históricamente las poblaciones afrodescendientes han luchado no solo por su libertad, sino también contra el racismo, también por la creación de una sociedad más justa, más igualitaria, y pues esto también es algo que vamos a ver persistentemente en la historia. En el siglo XX tenemos una serie de estudiantes afrocolombianos migrando a las ciudades
y regresando a ciertas regiones para desempeñar cargos políticos. Tenemos intelectuales afrodescendientes tan importantes como Manuel Zapata Olivella y su hermana Delia Zapata Olivella. Tenemos antropólogos fascinantes como Rogelio Velázquez, como Aquiles Escalante, pues que van a ser parte de la vida intelectual en Colombia. Y pues por supuesto tenemos en el siglo XXI y en el mundo contemporáneo unas poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras que están en una constante lucha por sus derechos. Tenemos una vicepresidenta afrocolombiana asumiendo funciones en el gobierno recién elegido. Y pues por supuesto esto no exime que el racismo y la discriminación y la desigualdad sigan existiendo, pero habría que decir que paralelamente a esa persistencia del racismo y de la desigualdad, pues también persiste la lucha, también persiste una lucha muy compleja de dignidad por parte de las poblaciones afrodescendientes. Muchas gracias por sus comentarios, doctora. Antes de poder cerrar, quisiera comentarles a todos que, bueno, esta entrevista ha sido posible gracias a la invitación y el contacto del máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros de la Universidad Complutense, en donde la doctora María Camila Díaz es profesora. Así que yo quisiera que usted nos pueda comentar un poco más sobre este máster y el público que podría encontrarse, qué temas se tocan, qué posibilidades de conocimiento nos permite este estudio. Muchas gracias, Sergio. Pues yo quisiera primero pues subrayar la importancia de que existan este tipo de programas, porque creo que una herramienta fundamental en la lucha contra el racismo contemporáneo es precisamente la educación. Que conozcamos el pasado doloroso que se derivó de la explotación, del tráfico de personas en el marco de la trata esclavista, de la esclavitud en términos generales, pero también que reconozcamos ese pasado para poder entender sus consecuencias en nuestro presente. Por eso las apuestas educativas del programa que tú acabas de mencionar del máster, pues son unas apuestas que van encaminadas justamente a analizar estos fenómenos del pasado para poder darle explicación a las desigualdades y a las injusticias del presente. Entonces, en el máster tenemos una serie de temas muy variados que primero son unos temas que buscan dar un panorama general sobre los pueblos negros en África, en las Américas, en Europa, pero luego nos enfocamos en unos contextos mucho más nacionales. Entonces, primero se trabajan temas gruesos, dando una perspectiva mucho más transnacional, y luego nos enfocamos en casos nacionales. Entonces, de un módulo de la trata transatlántica, en donde vinculamos las historias de África con las historias de América, con las historias de ciertos puertos en Europa, pasamos a casos como afrodescendencias en Argentina, afrodescendencias en Colombia, los papeles de los migrantes africanos en España. Entonces, en realidad hay una diversidad de temas enormes, muy relacionados con las ciencias sociales. En general son aproximaciones que se hacen desde la historia, desde la antropología, desde la ciencia política. Es un máster que es 100% virtual, entonces se puede tomar desde cualquier lugar del mundo, y justamente por eso pues es un máster que también tiene un público muy variado, expertos en poblaciones y pensamiento africano y afrodescendiente, personas que no tienen experticia en el tema y quieren aprender, profesionales de distintas disciplinas, del derecho, de las ciencias sociales, de la medicina. Entonces, pues es un máster que justamente se enriquece a partir de la diversidad de los participantes, de sus perspectivas y de los intercambios que podemos construir al respecto. Tanto los profesores como los estudiantes provienen de diversas partes de Europa, de África y de América Latina, y creo que eso hace que el máster tenga un plus interesante a la hora de construir el conocimiento. Muchas gracias. Yo quiero recordarles a todos que el máster empieza el 17 de octubre, ya falta menos de un mes.
Si quieren mayor información, pueden buscarlos por su cuenta de Twitter, que es justamente por donde nos contactaron. Ellos están como @pueblosnegrosuc, y también pueden buscar su página de internet. Ahí están como cultura y pensamiento de los pueblos negros.com. Y bueno, ya finalizando, yo quiero agradecerle, doctora María Camila, por habernos compartido sus conocimientos, por habernos compartido sus estudios, que nos ayude con uno de los objetivos de este proyecto, que era justamente difundir nuestra historia, difundir nuestro pasado, y sobre todo, una de las cosas que más nos gusta hacer es ayudar con la difusión de estas historias que son muchas veces olvidadas, ¿no? Y que no queden escondidas las luchas de nuestros antepasados y sobre todo de estas poblaciones que han sufrido y que han sido marginadas durante tanto tiempo. Gracias a ti, Sergio, por la invitación. Gracias también a los y las oyentes. Y pues también muchas felicitaciones por llevar a cabo este proyecto que es tan necesario para nuestras sociedades. Nuevamente, muchas gracias, doctora. Y con nuestros oyentes, esto ha sido todo por este episodio. Nos escuchamos en el siguiente. Muchas gracias.